No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser Podcast. Hablamos en A Vista de Lobo del aborto en Estados Unidos. Texas está preparando una ley, ya ha aprobado la ley el Parlamento tejano, que limita el aborto a 6 semanas. Hay otra iniciativa en Mississippi que ya está en el Tribunal Supremo que lo limita a 15 semanas. Hablamos con Alejandra Soto, periodista y directora de medios de comunicación latino de Planned Parenthood, que es una federación de planificación familiar en Estados Unidos que ha sido víctima de varios atentados de los grupos más derechistas, para entender qué está pasando en Estados Unidos este recorte de derechos. También hablaremos de Afganistán con Paula Farias, médica de Médicos Sin Fronteras, amiga, que nos va a contar cómo es la situación de las mujeres. Ha escrito una novela que se llama Fantasmas Azules, sobre el azul de los burkas de las mujeres, qué se esconde detrás de ese burka y qué va a pasar ahora cuando regresen los talibán. Ramón Lobo, buenos días. ¿No se te escucha ahora sí? Sí, ahora sí. Fíjate el resumen informativo de ahora, que solamente eran 3 noticias, pero qué 3 noticias más impactantes en todos los sentidos, ¿no? La reforma fiscal global, por supuesto, ese 15% que ahora todo el mundo va a pagar donde tiene que pagarlo. Las elecciones en Perú, Castillo y Fujimori, ¿no había nadie mejor? No, es que es entre, la hija del dictador, que creo que es indultar a su padre. Después de haber pasado ella misma por la cárcel. Exacto, y un líder izquierdista que no cree en el matrimonio homosexual. Exacto. Y que defiende la pena de muerte. Sí, no sé, la verdad es que sí, Perú es un país grandioso que merecería mejores candidatos. Desde luego. Bueno, y luego Trump. Ahí está, de vuelta, que dice sí, que va a regresar antes de lo que se espera, o sea que no sé si va a dar un golpe de estado otra vez o qué es lo que va a hacer. Y después DeSantis, que es el gobernador de Florida, se ha inventado un término que es fauchismo, sobre Fauci, entre Anthony libertad, Fauci, que es el Fernando Simón americano. Sí, ya está como Díaz Ayuso diciendo libertad o fauchismo, esa es la alternativa. Sí, que supongo que significa libertad o ciencia. Libertad es quitarse la mascarilla, hacer lo que te da la gana, contaminarte otra vez y no sé. Dan ganas de irse al campo un poco, sí, ¿no? da ganas de irse al campo. El problema del campo es que el campo está abandonado, ¿no? Igual, no sé, la España vacía, el mundo vacío. Ahora vuelven los cruceros a Venecia, que es una imagen horrible de Venecia invadida por edificios gigantes en el mar, que sueltan un montón de turistas en pantalón corto que no sé ni dónde están. No sé. Es curioso porque antes se decía esto de echarse al monte, ¿no? Que era con la esperanza de luego desde el monte bajar de la montaña como un revolucionario. Ahora dan ganas de ir al monte, quedarse allí y no tener que ver determinadas cosas. Yo ¿no? estoy muy contento de la edad que tengo porque me va a quedar menos de ver todo esto porque vamos hacia un mundo terrible, ¿eh? Es el peor de los optimismos que acabas de decir. Venga, buen domingo. Wrapped up, so consumed by all this hurt. If you ask me, don't know where to start. Y encima las cosas, Ramón, pueden ir a peor, porque de lo que vamos a hablar ahora es de cómo un derecho adquirido puede llegar a ser luego arrebatado. Hablamos de Texas, pero en realidad hablamos de cualquier lugar. Texas ha puesto en marcha una de las leyes más restrictivas del aborto en Estados Unidos. El gobernador de ese estado, que es el republicano Greg Abbott, prohibió la interrupción del embarazo a partir de las 6 semanas de gestación. Es una ley que no contempla excepciones, ni siquiera en casos de violación, ni siquiera en casos de incesto. Durante la ceremonia en la que se aprobó esa ley, Abbott pronunció frases del tipo: Texas cultiva la vida. Es curioso que todo regresa a Texas, porque en Texas es donde empezó todo el proceso de legalización del aborto en 1973, con la famosa sentencia del Supremo de Roe Wade, 7-2, una mayoría aplastante del Supremo, en que declaraba inconstitucional las leyes restrictivas sobre el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo. Tenemos esta de Texas y después en Mississippi también ha presentado
y ya está en el Supremo de Estados Unidos, un Supremo ultraconservador, con 3 jueces puestos por Trump, para si se puede limitar a 15 semanas. Pero Texas es 6 semanas, que mucha gente no sabe ni que está embarazada con 6 semanas. Y claro, el lenguaje, como siempre, ¿no? Cómo se apropian del lenguaje. Son leyes conocidas como leyes del latido del corazón, aprobadas también ya por otros estados como Georgia, como Alabama, Ohio, Kentucky, Iowa, Dakota del Norte. En fin, se despierta de nuevo el debate sobre el aborto en Estados Unidos. Parece mentira que tengamos que hablar de esto en el siglo XXI, pero en fin, saludamos a Alejandra Soto, que es periodista y directora de medios y comunicación latinos en Planned Parenthood. Nos atiende desde Nueva York, son 6 horas menos, así que eso lo agradecemos mucho. Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días. Muchísimos buenos días. No importa, son las 2 de la mañana por acá, pero estoy completamente despierta y lista para hablar del tema. Fantástico. Oye, el aborto es un derecho constitucional, lo decía Ramón desde el 73, pero cada vez parece más un derecho en peligro en Estados Unidos. Parece mentira, ¿no? Que una cosa que ya se ha hablado y se debatió hace décadas, estemos aquí años después haciéndolo, pero efectivamente, y para quienes no conozcan, ahora sí que a detalle cómo funciona la ley acá en Estados Unidos, porque siendo una república es un poquito distinto a como puede ser en otros países, pero efectivamente es una ley federal, entonces obviamente aplica y abarca los 50 estados de la nación, pero cada estado puede también tener propias leyes estatales que a veces sobrepasan o tienen prioridad sobre una ley federal. Entonces es por eso que por eso es que es posible retar, por decirlo así, una ley federal a nivel estatal. La prohibición en Texas es de las más restrictivas del país, prohibición de abortar a partir de las 6 semanas. El problema que aquí se abre es que en muchos casos, como decía Ramón, la mujer ni siquiera sabe que está embarazada a las 6 semanas. Y eso cualquier mujer lo sabe. Vaya, ustedes tal vez dos no tienen su ciclo de menstruación, ¿no? Pero sí, una puede estar en su ciclo, tener relaciones, quedar embarazada, etcétera. Siempre escuchamos cuando una mujer recién embarazada empieza a tener problemas tal vez de náuseas, ¿no? De no sentirse al 100% como es ella, pero muchísimas mujeres no sienten absolutamente nada en esas primeras semanas. Entonces, por supuesto que sí, tú puedes estar embarazada cerca de 6 semanas, 8 o 10 semanas y no tener ni la más remota idea porque tu ciclo funciona, o sea, no es regular, porque tu cuerpo todavía no está cambiando, todavía no te avisa que estás embarazada. O incluso el tal vez sí comenzar a sentir algunos cambios y sí pensar que tal vez estás embarazada, pero tomar ese tipo de decisiones pues también toman tiempo, ¿no? No es que te levantas de la noche a la mañana y dices, sí, perfecto, quiero ser mamá, o no, perfecto, quisiera yo abortar. Toma tiempo, toman pláticas. Lo peligroso de estas 6 semanas, más que nada, además, es que están, esa ley de 6 semanas aproximadamente, porque lo están atando a información médicamente y científicamente falsa, que es, y ustedes lo mencionaron, el latido del corazón. Nosotros preferimos ni siquiera utilizar esa frase, pero sí me gustaría explicarla porque, y cualquiera lo puede consultar con su médico, el desarrollo de un embrio, de un feto, varía. No es que a las 6 semanas, 3 horas, 5 minutos ya tiene tal cosa desarrollada, ¿no? Obviamente es un proceso que toma, y todos nos sabemos que no son 9 meses en realidad son casi 10 meses. Y por eso es que hay personas que también dan a luz en distintos tiempos, ¿no? No es exacto el mismo tiempo de gestación. Así es que tampoco eso es cierto, ¿no? O sea, el corazón no está desarrollado en esa etapa y lo que se escucha no son latidos, son murmuros del desarrollo del feto. Pero bueno, lo complicado aquí obviamente es que es algo político, algo que está controlando y no está basado en la ciencia. Todo es porque la tesis es que Dios coloca un alma en estos fetos desde el principio y todos están protegidos. Pero luego, una vez que nacen, ya no nos importan los niños. Nos importa si son pobres, si no tienen que comer. O sea, toda esta batalla conservadora se va hacia el aborto, pero no hacia la gente que ya tiene vida y tiene derechos. Y eso es lo interesante, ¿no? Exactamente, que efectivamente no existen los recursos para que toda persona, sin importar su circunstancia, ¿no?, pueda precisamente tomar esas decisiones y luego, y tomarlas de una forma que te va a respaldar o que va a haber ahí una red que te cache si es que necesitas, ¿no? Necesitas ayuda, necesitas recursos después de, pero efectivamente la política metiéndose en la ciencia. Y sí vale la pena recalcar, aunque el derecho a la privacidad médica, que es lo que protege la ley federal de Roe v. Wade, ahí existe,
y existe para todos, entonces el aborto existe para todos sin importar la circunstancia. Pero en este caso en Texas, una de las cosas más difíciles de que pueda la gente tragárselas, por decirlo así, es el que no hay excepción en casos de violación o en casos de incesto. Entonces, si tú tienes la edad que tengas y alguien te viola, no te forza, te violenta, ahora tienes que cargar con ese producto. Y si eres una niña de, 12 años y tu tío, tu abuelo, etcétera, tienen relaciones contigo, obviamente es una violación, tienes que quedarte con ese producto también. Eso es lo que los políticos de Texas le están diciendo a todas las mujeres en Texas. Para mí es insólito. No, es insólito. Yo estaba pensando qué parte hay de manipulación política en todo esto. Cuando Trump convirtió a los inmigrantes en violadores en su campaña, lo recordarás, pues de repente pues una parte del país se lo creyó y el país se convirtió en un país peor por culpa de ese mensaje. En este caso es lo mismo. ¿Tú crees que había una demanda social para revisar esta ley? Nadie lo estaba pidiendo. No, absolutamente. Y de hecho, todas las encuestas que se han hecho en los últimos, quiero pensar hasta, yo tengo información de hasta 15, 20 años atrás, no hay ninguna encuesta pública que diga que la gente está en contra del aborto. Al contrario. Sí, por supuesto, pueden haber distintas opiniones ya cuando entramos en detalles, ¿no? En caso de esto, durante este periodo, en este tiempo. Pero en términos generales, Roe v. Wade cuenta con el 77% de las últimas encuestas del apoyo de los estadounidenses en todo el país. Entonces no se explica uno. Pero por supuesto que todo esto tiene que ver con el legado que deja el expresidente Trump. Él ha rediseñado y le cambió la cara al Poder Judicial de Estados Unidos. No se diga la Corte Suprema, que podemos hablar de eso, pero también cortes federales y cortes de apelaciones que están localizadas en los estados, ¿no? Y cuando una demanda se presenta en una corte estatal y luego se apela y luego se apela la decisión de la Corte de Apelación y va subiendo de nivel, acaba en cortes federales, en cortes distritales que les llaman y en cortes de circuito que también les llaman. Y Trump se puso a colocar gente a diestra y siniestra en estos tribunales, obviamente jueces conservadores, que van permitiendo y que van obviamente fallando a favor de, de penalizar el aborto. Entonces sí, o sea, es un esfuerzo. Ahora, también cabe recalcar, porque la opinión, sobre qué tanto control y poder tenía Trump de las cosas versus qué tanto era títere de otras fuerzas, eso también está a debate, ¿no? Yo no estoy aquí para dar respuestas sobre eso, pero no es solamente Trump, ¿no? Es toda una maquinaria conservadora que lleva tiempo queriendo hacer esto y encontró en Trump la forma de lograrlo. ¿Qué dice el gobierno de Biden y de Harris y qué puede hacer? Y si va a ser esto el tema de campaña del año que viene. Pues mira, interesantísima pregunta, porque Biden cuando estaba en campaña, él apoya a Roe v. Wade y apoya el derecho al aborto. Ahora ha estado un poquitito callado en ese tema. Y de hecho hay cuentas en redes sociales y cuentas que uno puede encontrar en internet que la pregunta es ¿cuándo Biden va a decir la palabra aborto? Ya sea él, ¿no? Él mismo, o ya sea a través de su portavoz, ¿no? Exacto, de su equipo de prensa en la Casa Blanca, porque sí responden a preguntas de los medios sobre el tema, pero en la respuesta nunca utilizan la palabra, lo cual nos preocupa un poco. Y que quede claro, Planned Parenthood está trabajando de la mano del gobierno Biden-Harris, así es que somos aliados, pero sí nos preocupa un poquito porque el no decir la palabra aborto, entonces continúa ese estigma, ¿no? De esto no se habla, esto se dice en voz bajita, ¿no? O esto no se habla en público. Y al contrario, deberíamos de poder hablar de una forma clara y abierta como lo estamos haciendo aquí nosotros tres. Sin embargo, sí ha hecho el gobierno cosas en favor del acceso. Por ejemplo, han fondos federales que el gobierno Trump había retirado de distintos proveedores, o que le había puesto cláusulas, ¿no? Para que no puedes obtener fondos federales para cuidados de salud a menos de que no también des el aborto, etcétera. Él ha comenzado a cambiar todo eso y a volver a proveer esos fondos a nivel federal y a nivel mundial también, por cierto, porque había varias leyes mordaza
que también afectaban a proveedores en otros países, ¿no? Que reciben fondos de ayuda de Estados Unidos. Así es que sí han hecho varias cosas. Acaba de presentar su presupuesto, su propuesta de presupuesto fiscal año 2022, y en ella también ha retirado la enmienda Hyde, que también era una ley mordaza, etcétera. Pero todavía hay muchísimo más por hacer, y aparte también está la Corte Suprema, que no lo controla ningún presidente obviamente en su momento, porque están los jueces que están, y Trump logró nombrar a varios jueces allí, pero sí hay cosas que Biden podría decir o hacer para dejarle perfectamente claro a la gente que la administración del gobierno Biden-Harris apoya a Roe v. Wade. Sí, pero hay que recordar quizá a la audiencia que Biden es católico, y esto que decías tú de que el aborto a lo mejor para ellos es una cosa de hablar bajito y en confesionario, esto es muy de religión católica, y la religión está por detrás de todo esto, Alejandra. Y sí cabe mencionar que hay obispos acá en Estados Unidos que están fuertemente yéndose contra él, obviamente. Ya está sugiriendo que el Vaticano debería de prohibirle tomar la comunión todos los domingos, etcétera. Entonces sí, me imagino que obviamente está bajo mucha presión, obviamente. Claro. Puede ser personal, también política, pero es el líder del país, ¿no? Y apoyas o no apoyas una ley, pues tienes que decirlo. Oye, vosotros hace años, ahora, en los últimos años menos, pero sufristeis atentados. Estoy seguro de que tú conoces muchos de ellos. Algunos compañeros tuyos en Planned Parenthood fueron asesinados. Esto igual puede desatar también una ola contra vosotros nueva, ¿no? Sí, obviamente que cada vez, lo acabamos de ver con el presidente Trump y posturas racistas, ¿no? Con la comunidad negra. En el momento en que tú le das permiso al mantenerte callado o al abiertamente dar a entender ciertas cosas, le das permiso a algo como el racismo, ¿no? A que cobre fuerza, cobra fuerza. Y lo mismo aquí, por supuesto, cuando a cualquier cuidado de salud y derecho que ya protege la ley, no lo defendemos abiertamente, sí. Los movimientos que están en contra, por supuesto que cobran fuerza, y esa puede ser una consecuencia de la violencia. Yo no quiero ser muy optimista, porque no hay muchas razones para serlo, pero creo que en los próximos años nos estamos jugando, no solo en Estados Unidos, también en la Unión Europea, la democracia. Pues sí van a ser interesantes, ¿no? Acá tenemos elecciones de medio término que les llamamos el próximo año, cuando obviamente no hay elecciones presidenciales, pero sí de senadores y congresistas, etcétera. Y ahorita los demócratas, ¿no? Tienen el control más o menos, están a 2 segunditos de perderlo, porque literalmente con el cambio de un solo senador o congresista cambia completamente la dinámica en el grupo legislativo. Pero sí están muchísimas cosas en juego, y no solamente el aborto, por supuesto, muchos derechos civiles y derechos humanos. Las fuerzas del otro lado están así a 2 segunditos. Y de hecho, por ejemplo, este caso de Texas obviamente está en Texas, esta ley nueva en Texas, entra en vigor el 1 de septiembre, o sea que ahí está esperando a que pase el verano. Por supuesto que hay esfuerzos jurídicos que se está analizando cómo poder luchar contra ello. Pero el caso que ahorita más nos preocupa es un caso que viene del estado de Mississippi, muy similar al de Texas. Coloca la prohibición al aborto a las 15 semanas, pero el Tribunal Supremo ya accedió a que lo va a escuchar en su próxima sesión. Su próxima sesión empieza ahora en otoño, están en receso en estos momentos. Y en Mississippi, por ejemplo, sí es importante recalcar, es uno de los estados más pobres del país, que constantemente se encuentra en todas las cifras de menor educación, educación me refiero a nivel universitario, ¿no? Menor población que está registrada para votar, peores cuidados de salud, etcétera. No es ninguna consecuencia, no es raro encontrar que en un estado como Mississippi las fuerzas en contra del aborto aprovechan de esa situación. Y este caso que quiere prohibir el aborto solamente a las 15 semanas, obviamente se fue a tribunales, acabó siendo apelado, subió de tono, el tribunal ahora lo va a escuchar, y 15 casos similares están así a 2 segunditos, a una sola apelación más de poder tal vez llegar al Tribunal Supremo. Como mencioné anteriormente, Trump tuvo la oportunidad, la primera oportunidad debatida porque le tocaba a Obama, pero él decía que le tocaba a él, etcétera. Pero en 3 ocasiones ha colocado a jueces en la banca, son 9 acá, y ahora el tribunal es conservador, sin duda.
no nos asegura eso que vayan a fallar a favor o en contra del aborto, porque por supuesto cada caso es distinto y los jueces obviamente se basan en cláusulas y en términos legales muy específicos en cada ocasión, pero sí los 3 jueces de Trump en el pasado han dejado claro que ellos no están a favor de Roe v. Wade. Entonces sí es preocupante lo que puede pasar con este caso de Mississippi, porque va a abrir, en caso de que ellos fallen a favor, va a abrir la puerta a que sigan empujando otros casos, incluso posiblemente el de Texas. Así es que sí. Alejandra Soto, que es periodista y directora de medios y comunicación latinos en Planned Parenthood, nos ha hablado desde Nueva York y claramente estabas despierta, Alejandra, te lo agradezco muchísimo. Un abrazo fuerte y suerte con vuestra lucha. Muchas gracias. Al contrario, mil gracias. Deseosa de regresar con ustedes cuando ustedes lo necesiten. Perfecto, gracias, Alejandra. La verdad es que nunca entenderé, cada vez menos, supongo, a medida que me hago mayor, ¿no?, el afán de la Iglesia por establecer lo que una mujer puede hacer con su cuerpo. Porque en el fondo es esto, ¿eh? Este es que todo viene del principio, porque Dios creó al hombre, no a la mujer. La mujer fue una ocurrencia que tuvo después y sacó de una costilla, siempre tiene un papel secundario. De un desecho, tiene un problema con la mujer y tiene un problema con el sexo. Tiene varios problemas con el sexo. Pero que conste que no hemos hablado de Texas solamente, estamos hablando del voto. Estamos hablando del voto, estamos hablando de derechos fundamentales. Aquí, por ejemplo, está en discusión también la eutanasia, que es el derecho a decir tu propia muerte porque tengo que estar sometido a una tortura hasta el final. Es una cosa que fundamentalmente es la libertad, es lo que proclama tanto cierta derecha, pues eso, libertad. Y de repente consigues avances sociales que claramente son históricos y alguien los convierte en un problema que hay que revisar. ¿Cómo os llamáis? Roya. Me llamo Farina. ¿Y hace mucho que estáis en España? 4 años. 26 años llevo en España, desde el año 95. Una mujer afgana hoy en día puede hacer de todo. Eso es mi dolor que tengo. ¿Por qué no nos dejan avanzar? ¿Qué no nos deja avanzar? Los que han venido en nuestro país. ¿A dónde? A través de América, a través de Pakistán. Esto es lo que pasa en Afganistán. Porque la idea de los hombres es así, que siempre las mujeres no tienes derechos para hablar, no tienes derecho para estudiar. Empieza de la familia primera. Afganistán ha cambiado totalmente. Todo porque los talibanes han comido la cabeza de los hombres afganos, que la mujer no tiene que estudiar, la mujer no tiene que salir sin pañuelo porque es haram. ¿Quién ha dicho que es haram? ¿Qué es la palabra haram? Esto no viene en nuestro libro Corán, no, es mentira. Las mujeres no quieren que tener burka. Porque pierden su personalidad y no quieren que salen con burka. Es muy difícil, muchos años que no llevan burka y ahora cuando viene el Talibán es difícil para ellos. Y en vuestro país también hay matrimonio forzado, ¿no? Muchísimo. Obligatorio también. Es porque hay familias que tienen a lo mejor 5 o 6 hijas. Y por pobreza un hombre no puede dar de comer a sus hijas. Y tienen que forzar a sus hijas a casarse con un hombre rico. Y este hombre rico, por ser egoísta, por ser todo lo que tiene, compra a esta mujer. Pero esto no es nuestra cultura. Esto no es nuestra... Es todo por necesidad. Las mujeres no tienen permiso que piensan en su pensamiento. No pueden hacer nada. No pueden hacer nada, solamente tienen que estar en casa y cocinar y limpiar y ya está. Los hombres de mi país dicen que nosotros, o los musulmanes que dicen, es que un musulmán puede tener 4 o 5 mujeres, que yo he oído mucho en España. Es mentira. Que escuchen todos los españoles, por favor, toda Europa, que no es verdad esto. Que lean, que se informan. ¿Y por qué dicen que más que nada los hombres afganos que pueden tener 4 o 5 mujeres? No, es mentira, porque lo han inventado ellos. El gobierno no ayudan a las mujeres. Cuando tiene 2 personas están enamoradas
Y las mujeres están en cárcel y los hombres ya pueden salir, no tienen problemas. O sea, se castiga con la cárcel la infidelidad para las mujeres. Para las mujeres, sí. Aunque se vayan de Afganistán, siguen apoyando a los talibanes. ¿Para qué? Por interés, por vender sus armas. Si en Afganistán no hay guerra, no hay talibanes, ¿América dónde va a vender sus armas? Te repito, tanto los talibanes, nuestros presidentes, todos los que tú ves hoy en día que están en parlamentos con barbas y con el turbantes, todo esto, sus mujeres están escondidas y ellos hacen lo que les da la gana con otras mujeres por dinero. Es un dolor muy grande que yo siento. Y tanto yo y todas las mujeres de mi país. Are tempting me, oh Lord, but I ain't going back. You take me for a fool, it doesn't make me foolish. Told me I was wrong. Qué buenos los testimonios que ha recogido Beatriz, Ramón. Sí, mujeres afganas en España, hablando de su país. Es un país que conoces muy bien. En 2009 cubriste para el país las elecciones presidenciales que ganó Hamid Karzai, de ahí salió tu libro, de hecho, ¿no? Sí, el Cuadernos de Kabul, pequeñas historias de gente de la calle, que es pequeños perfumes de cómo se vive allí, de la pobreza de las mujeres, por ejemplo, jugando al fútbol en un campo de la OTAN, protegidas por la OTAN, y la esperanza de gente sin ninguna esperanza. Es una guerra interminable, es un país destrozado, es un país, me acuerdo que decía Donald Rumsfeld, ¿no? Que vive, vamos a sacar a Afganistán de la edad de las cavernas, decía él, como si llegara allí con tanques. Sí. Les hemos mandado todo lo que nos sobraba, todo lo que ellos ya tienen, que son soldados, armas, bombas. Nos ha faltado mandarles educación, cultura. Para conocer mejor esa realidad social y política, contamos con la ayuda de nuestra próxima invitada, que es Paula Farias. ¿Cómo estás, Paula? Buenos días. Hola, buenos días. Me alegra muchísimo verte por aquí otra vez. Tu último libro va sobre Afganistán. Bueno, está enmarcado en Afganistán, ¿no? Aunque hace ya un tiempo del libro. Sí, bueno, el libro es una historia que es ficción, es una novela completamente... Es un cuento, ¿no? Una metáfora, pero sí que lo empecé a escribir estando allí hace ya muchos años, en el 2001, cuando llegaron los americanos, ¿no? Cuando empezó un poco toda la ocupación y todo aquel inicio de la guerra contra el terror que le dio tanta vuelta al mundo, ¿no? Pues Afganistán, 3 tazas de lo mismo. 3 tazas de lo mismo, Fantasmas Azules se llama el libro para quien quiera recuperarlo. Como médico, como trabajadora humanitaria, como escritora, tú conoces muy bien ese país. ¿Qué nos puedes contar de la invisibilidad de las mujeres en Afganistán? Pues que es eso precisamente, no es que te hagan de menos, no es que no estés considerada, no es que no estás, eres invisible, ¿no? Las mujeres son una realidad paralela, el mundo circula y vibra en unas sintonías donde las mujeres no cuentan, ¿no? Y bueno, la novela tiene un poco también el tratar de descubrir la magia que puede haber en ese otro mundo paralelo, ¿no? Porque ese mundo existe, está ahí, no interaccionan un mundo con otro. También los hombres se pierden mucho, ¿no? De esa parte del mundo femenino más doméstico, más íntimo y más lleno de muchas riquezas que no interaccionan con la parte masculina. Y bueno, es una pérdida mutua, ¿no? Pierden los hombres, pierden las mujeres, pierden todos de esa interacción. ¿A quién pueden recurrir las mujeres cuando tienen que hablar de lo que les pasa? ¿Qué redes crean ellas mismas? Bueno, esas redes femeninas tan de sensibilidades y de cosas menudas, ¿no? Pero no sale de ahí, no sale de esos ámbitos más domésticos, más familiares, más de distancia corta. Fantasmas azules es porque el color del burka es azul y son fantasmas, no existen, están en la calle. Cuando llegaron los americanos, llegamos nosotros con ellos, algunas mujeres en Kabul se quitaron el burka, en Mazar-i-Sharif, que es otra de las ciudades, 4 hombres se cortaron la barba y pensamos que ya habíamos liberado a Afganistán, pero bajo el territorio controlado por los americanos ha seguido existiendo el burka, la opresión de las mujeres. ¿Qué va a pasar ahora cuando vuelvan los talibanes? Pues es que yo no sé si realmente un poco los cambios en el mundo ocurren en una esfera más grandilocuente, pero en el territorio pequeño las cosas no cambian tanto, ¿no?
yo no sé si... Lo decían estas mujeres antes, ¿no? Los talibanes llegaron, se fueron, vuelven, pero en la distancia pequeña las cosas no sé si cambian mucho. Eso te iba a decir, ¿en qué se diferencia el país ahora, 20 años después, del país que invadieron los americanos? Bueno, yo no he estado ahora, ¿no? Yo cuando estuve fue hace ya muchos años, y ahora en lo menudo no te sabría decir, ¿no? Pero al final, vuelvo a decir lo mismo, la política, la geoestrategia, las cosas más macro, a la gente no le afectan tanto, ¿no? Esa dificultad para las mujeres para integrarse, para ser parte del mundo que cuenta, estaban entonces y siguen estando ahora. ¿Esto es algo que tardaría siglos en poder cambiarse? ¿O con una buena política educativa, por ejemplo, cultural, podría acelerarse de algún modo? Hombre, podría cambiar definitivamente. Las mujeres, yo he conocido mujeres afganas que habían estudiado, que eran universitarias, ¿no? Y que cuando llegaron los talibanes, pues todo aquello... No me refiero a educar a las mujeres, sino a educar a los hombres. Bueno, y eran madres de hombres, ¿no? Y el mundo en Afganistán, antes de la llegada de los talibanes, estaba en otra liga, estaba mucho más desarrollado culturalmente, ¿no? Y lo que pasa es que es tan fácil volver a la oscuridad, ¿no? Parece que... Pero en Afganistán y en tantos otros países, ¿no? Tenemos también Somalia, que le ocurre lo mismo. Somalia era un país con mucha riqueza cultural y de pronto pues llegó el totalitarismo y se lo llevó todo por delante y los mandaron al medievo, ¿no? De un plumazo. Y bueno, es fácil, ¿no? Volver a la caverna es muy fácil. Me acuerdo cuando estuve allí en el 2009 a un presidente, candidato de la presidencia, Bashar II, le dije que había estado en la montaña de la televisión que divide los dos Kabul, el nuevo y el viejo, y todos los niños querían ser médicos y no entendía por qué los niños y las niñas querían ser médicos. Me dijeron, claro, porque es una profesión de prestigio. Entonces él me explicó que había una serie india que veía a todo el mundo y que era de médicos. Me dice, si ustedes en vez de mandarnos bombas nos hubieran mandado series, quizás hubiera sido distinto. Nos ha faltado mandar cultura, educación, y no hemos vendido la moto, que el burka, cuando el burka no es el problema, es la causa del problema. Uh-huh. El problema es que las mujeres no tienen derecho ni posibilidad de elegir qué tipo de vida quieren hacer. Eso es. La verdad es que es curioso también pensar cómo tú viajas, has dedicado tu vida a viajar, ya lo decía, como médico, como activista, digamos, humanitario, y tú concibes el mundo de una manera global y entiendes que el mundo es un lugar en el que habitamos todos, ¿no? Y sin embargo, mira, aquí estamos nosotros tres hablando de un país del que nadie habla, porque Afganistán ha desaparecido por completo. Dimos las noticias, nos ocupamos de la guerra, pero jamás nos ocuparemos de él. Sí, además, yo siempre digo, Afganistán a mí fue un país que me tocó tanto, me parece un país tan hermoso y la gente es tan bonita. Cuando sales un poco de esa parte más obvia, ¿no? La gente tiene una nobleza que sorprende cuando además llevan tantas guerras a las espaldas y tanta violencia y tanta dificultad y tanta dureza y no se habla de eso, se habla de los tópicos, ¿no? Y de lo más obvio, y Afganistán, la guerra, pero de la parte más poética, ¿no? De eso no se habla. Y bueno, también eso era un poco lo que quería yo contar con la novela, ¿no? Ese Afganistán de matices, de polvo, de luces, de ruiditos. A mí me gusta hablar de los ruiditos, no de los bombazos, ¿no? Sino de los murmullos. Hay una cosa que casi me gustaría preguntaros a los dos, porque yo recuerdo que aquellos halcones de la guerra que instigaron la invasión, los Rumsfeld, Cheney, Bush, por supuesto, todos los que estaban en el Pentágono entonces, primero decían, vamos a ir nosotros como salvadores y vamos a llevar a este país al siglo XXI y todo esto, ¿no? Pero luego, años después, decían, Afganistán no tiene remedio. Usaban esta frase como decir, es un país del que nunca lograremos nada, ¿no? No sé qué os parece esa frase. Bueno, como no tiene petróleo, aunque dicen que hay un Buda dormido ahí debajo, ¿no? Pero si tuviera petróleo nos interesaría más, no lo sé. Yo creo que estoy de acuerdo contigo, es un país precioso. Parece que a mí me parecía un poco que estuviera caminando por la Biblia, aunque suena blasfemo, porque es un país musulmán, con la gente con el burro y caminando en parejas, no sé. Y la gente así es guapa, los hombres son guapos y las mujeres, cuando consigues entrar a una casa y se quitan el burka, son mujeres guapas y son mujeres limpias. Es una tragedia que este país
país esté así. La verdad es que el único intento de modernización fueron los soviéticos cuando invadieron Afganistán, y casi la cosa se extremó porque nosotros ayudamos a los mujahidines para echar a los soviéticos, y en esa lucha pues viene todo esto. Y volverán los talibanes ahora cuando se van los americanos. ¿Tiene remedio, Paula? A lo mejor es que no hay que remediar nada, ¿no? Hay que dejarlos en paz, porque al final toda esta historia de batallas eterna tiene que ver con terceros, ¿no? Que entran, y pues los soviéticos, los ingleses, todo el mundo ha pasado por ahí, ¿no? Desde Alejandro Magno, ¿no? Es que todo el mundo ha ido a Afganistán buscando algo. A lo mejor hay que dejarlos tranquilos y que encuentren su camino, ¿no? Paula Farias, médico, trabajadora humanitaria, autora de esa novela Fantasmas Azules, de la editorial ADN. Como siempre, Paula, gracias y suerte con todo en el futuro. Gracias a vosotros. Muchas gracias. You don't own me. I'm not just one of your many toys. Esta canción se adelantó a su época, ¿eh? Esta canción es muy importante, es una canción que dice a los hombres: no eres mi dueño, no te pertenezco. No te pertenezco. Es una canción icónica para el feminismo. Ramón, hasta la semana que viene. Mucha suerte. Suscríbete a Vista de Lobo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 8 de la mañana. Cadena SER. La radio. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.